tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, muy buen miércoles. Me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida en este día, en estos días tan fríos que estamos viviendo, de este invierno que pues ha sido muy pegador, con mucho frío en todo el país, gran parte del país. Pues algunas zonas incluso se han puesto blancas por la nieve que ha caído, como el caso de Chihuahua y otros lugares, sobre todo las partes altas del país, que qué bárbaro cómo está pegando este frío. Pero bueno, aquí estamos con todo el ánimo y con el gusto de saludar a mis compañeros de este miércoles. Surya Palacios, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Alberto, Héctor, encantada de estar con todos ustedes. Me da mucho gusto saludarte. Y Héctor Romero también, ¿cómo te va? Qué gusto. Hola, buenos días, feliz miércoles, Surya, Alberto, el público en general, buen día. Excelente, y así es como los invitamos también pues a que se pongan en contacto a través de las redes sociales de Cabecera. Lo invitamos para que emita sus opiniones, comentarios y todo lo que usted considere importante aquí en las redes sociales de Cabecera. Bienvenidos al Timbre y pues vamos a dar inicio. Pues resulta que hay, pues ya se habló y lo comentábamos hace 8 días, creo, si mal no recuerdo, platicábamos, Surya, con respecto a este tema de si serían suspendidas o no las mañaneras, ¿no? Ahora en el tiempo electoral, y parece que ya hubo un anuncio por parte de el titular de el INE, Lorenzo Córdoba, así que ya hizo este anuncio, ¿no? ¿Se suspenden o no se suspenden las mañaneras? Pues se tienen que suspender de manera obligatoria por la simple y sencilla razón de que está establecido en la Constitución. El presidente López Obrador, ayer martes, perdón, realmente se fue en contra del Instituto Nacional Electoral y sobre todo en contra de su presidente Lorenzo Córdoba, diciendo que lo querían censurar, que porque la censura está de moda en el mundo, haciendo referencia a la censura que le dieron, según desde su perspectiva en Twitter, a Donald Trump, cuando en realidad solo se están aplicando las reglas de esa empresa privada. Pero en este caso se trata de algo muy sencillo, Alberto. La Constitución, en el artículo 41, fracción 3, apartado C, segundo párrafo, dice que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales como de las entidades federativas. ¿Esto qué quiere decir? Está en la Constitución. Si el presidente no quiere obedecer, está violando la Constitución, la cual, cuando ingresó como titular del Ejecutivo Federal, protestó hacer cumplir, guardar y hacer guardar la Carta Magna. Es decir, que si el presidente no está de acuerdo, pues tendrá que hacer una reforma constitucional, enviar la iniciativa respectiva al Congreso, porque es de sí o sí, no es de que nos guste o no nos guste, la Constitución está para cumplirse y el presidente es el primero que debe de poner el ejemplo. El INE no está censurándolo, simplemente Lorenzo Córdoba, como su presidente, anunció que a partir del mes de abril se tienen que suspender todas las campañas oficiales que sean propaganda del mismo gobierno. Y las mañaneras del presidente son propaganda gubernamental porque en ellas el presidente está opinando, está denostando a lo que él llama sus adversarios, tiene diversas opiniones y profiere hasta ofensas en contra de quienes no piensan como él. Entonces, el problema aquí es muy sencillo. El presidente o cumple o no la Constitución, o de plano, pues se van a tener que emitir medidas cautelares por parte del Instituto Nacional Electoral para que el presidente acate lo que dice nuestra Carta Magna. Y es muy sencillo, porque de lo que se trataría es de que no se transmitan de manera integral las mañaneras. Ya se hizo la aclaración también por parte del INE que no se trata de censurar el espacio del presidente ahí en el púlpito presidencial todas las mañanas,
sino de que el presidente puede seguir informando en cuestiones de salud, puede seguir informando en cuestiones de emergencias, de protección civil o también de cuestiones educativas. Pero el resto del contenido, que prácticamente es el 99% de lo que hace el presidente todas las mañanas, eso sí, no se puede transmitir porque constituyen propaganda gubernamental. Y para que exista equidad en el proceso electoral, que también es un mandamiento del 41 constitucional, pues no se debe de transmitir este tipo de expresiones. No se trata de ninguna censura, simplemente de tener un piso parejo para que no exista el abuso de parte del gobierno federal en beneficio de los candidatos de Morena. De eso se trata. Y ahora decimos, bueno, porque es Morena el que está en el gobierno federal, porque antes fue lo mismo, se le aplicó exactamente lo mismo, aunque no hacía mañaneras Peña Nieto, o también se le aplicó lo mismo a Felipe Calderón. Se trata de que el presidente no esté haciendo propaganda política precisamente para garantizar la equidad en los comicios, cuando estamos hablando de que son los comicios más grandes que se van a organizar en nuestro país el próximo 6 de junio. En el caso de las contingencia que estamos viviendo, esta pandemia, quiere decir que los reportes que se hacen día a día a las 7 de la noche por parte del doctor Hugo Gatell serán también suspendidas o no? No, hay que dejar muy claro el tema. Cuando sea información de salud y algunos otros temas, no tiene problema alguno de acuerdo a la disposición constitucional. Es más, lo dice muy claro. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las propias autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. Y hay que recordar que esto lo peleó Andrés Manuel López Obrador en la campaña de 2006. Entonces ahora, ya como sí le afecta, ya la está peleando al revés, ¿verdad? Acuérdate que incluso ya hasta le dijo a Fox, ya cállate, chachalaca. Entonces, pues es lo mismo, o sea, ahora la chachalaca es él y se tiene que callar él. ¿Por qué? Porque si no, no hay equidad electoral. No, el INE no lo está callando, es lo que dice la Constitución. Hoy por hoy va a haber una resolución del tribunal donde le dicen que la Junta de Equidad, que fue la que canceló esto, no tiene facultades de acuerdo al tribunal. Entonces va a tener que ser el pleno del INE el que ordene la suspensión de las mañaneras. Pero en realidad no hay suspensión de las mañaneras ni se le está coartando la libertad de expresión. Lo único que se le pide es recórtalas y no hagas propaganda gubernamental, que es diferente. De hecho, Lorenzo Córdoba, alrededor de mediodía, comentó que nadie sugiere suspender o cancelar las conferencias del presidente López Obrador. La ley establece que se debe suspender su transmisión íntegra durante las campañas electorales. El INE México garantizará la legalidad y equidad en 2021 conforme sus atribuciones constitucionales. Esto lo aclara el titular del INE a nivel nacional, bueno, pues en base a la rabieta del presidente, ¿no, Surya? Sí, así es, y se le tiene que estar repitiendo al presidente y hay que decirlo de manera abierta. El presidente, con lo que dijo hoy en contra de Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, y en general en contra de la institución administrativa que es la encargada de organizar las elecciones en nuestro país, está intentando violar la Constitución, transgredir nuestra Carta Magna. Esas son las intenciones del presidente y hay que decirlo de manera clara para que, pues, pongámosle un freno como ciudadanos. ¿Y de qué manera podemos hacerlo? Bueno, exigiéndole al INE y también al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que pues acaten y hagan que acate el presidente López Obrador lo que está establecido en la Constitución. No se pide más, pero tampoco se pide menos, porque de lo contrario, el piso no va a ser parejo y los candidatos de partidos de oposición a Morena no van a tener las mismas garantías de legalidad y de competencia político-electoral
para llegar a un puesto de elección popular. Todos tienen derecho a votar y a ser votados, y todas las personas que se van a candidatear, que ya son precandidatos o ya son candidatos, tienen este derecho a competir de manera igualitaria. Y así lo establece la Constitución y las demás leyes electorales, pero empezando por la Constitución. Entonces, si el presidente se opone a que se realice una transmisión que no va a ser completa de su mañanera, sino va a ser una transmisión parcial en la cual solo se incluya la información, pero no se incluyan sus opiniones, que no se incluya cómo denuestra a lo que él considera sus adversarios, bueno, pues eso es lo que dice la Constitución. Si al presidente no le gusta, pues tendrá dos trabajos, obedecerla y obedecerla. No hay de otra. Él es una autoridad y está obligado a cumplir la Constitución y a que cualquier acto que lleve a cabo, incluyendo sus mañaneras, respeten el principio de legalidad. ¿Y cuál es este? Es un principio que también se establece en nuestra Carta Magna y dice que todos los funcionarios públicos solo pueden realizar lo que la ley les permite. Tienen una libertad acotada, por supuesto. El presidente no puede argumentar de que se le está censurando o que se le está coartando su libertad de expresión, porque antes que ser un ciudadano que tenga una opinión y una expresión, es un funcionario público que está obligado a obedecer las leyes. Si no le gusta, bueno, el presidente puede convertirse en ciudadano, renunciar, pedir licencia al cargo para poder hacer campaña política, pero desde la titularidad del Poder Ejecutivo Federal no puede realizar, y las mañaneras no se pueden realizar tal y como se realizan ahora en la transmisión. Él puede llegar a Palacio Nacional y hacer 2, 3 horas de estar ahí hablando con los reporteros que asisten todas las mañanas. Ok, eso está muy bien, pero su transmisión es lo que va a tener que ser editado o limitado para que solo se transmita información y no las opiniones del mandatario. Así es, muy claro lo estás explicando, Zulia, pero también, bueno, es el papel del presidente, ¿no? Como lo hemos visto, que siempre se va en contra de las instituciones, en este caso lo hace contra el INE, ¿no? Héctor, sobre todo porque pues busca también polarizar y entrarle al juego, ¿no? Ya está en campaña el presidente, ¿no? Es que para empezar el presidente no ha dejado de estar en campaña, es el problema. O sea, el señor se debería dedicar a gobernar y la propia Constitución le establece la equidad hacia todos los partidos políticos y en todos los procesos. Entonces el hecho de que desde la mañanera rompa con esto está violando la Constitución. Y fíjate cómo lo toman a mal y soltaron a la jauría de bots y de chairos a atacar al INE. O sea, desde el director de comunicación del gobierno federal hasta sus seguidores, incluyendo aquellos que ahora descubrimos que les paga una millonada por hablar bien el Canal 11 a favor del presidente, como Estefanía Veloz para cobrar y varios de ellos, el gordito que no recuerdo cómo se llama. Gibran Ramírez. Ese mero, yo pensaba que era niña. Ahí hay un tema grave, ¿verdad? Porque es que lo veía con pelo largo, perdón. Ya se lo corto. Y el tema es muy importante porque pues ahora entendemos por qué lo defienden tanto, ¿verdad? Les pagan más, lo que tanto criticaron los de Morena de que había prensa chayotera y demás, pues ahora gracias a la transparencia alguien obtiene lo que les pagan a estos personajes y resulta que pues no es gratis el amor al presidente ni la defensa, ¿verdad? Que ganan en promedio más de $1 millón anual por defender al presidente. Entonces, todos estos los echan en contra del INE para querer linchar al presidente del INE como si fuera una determinación de él en lo personal. Y lo único que está haciendo Lorenzo Córdoba es decir, señores, es lo que dice la Constitución. Entonces, lo único que va a hacer el INE es aplicar la Constitución. Y ni siquiera en la fecha que dieron por la elección federal. Habrá estados de la República donde el proceso electoral arranca antes y entonces tendrán que recordar la transmisión de la mañanera a temas de información. En esos estoy de acuerdo que se sigan divulgando, pero no en temas políticos que puede influir el presidente desde la mañanera porque rompe la equidad de los partidos políticos.
Y fíjate, hace un par de días el mismo Lorenzo Córdoba señalaba que la polarización que deviene de intolerancia alimentada por noticias falsas, prejuicios ideológicos y el uso poco ético de las redes sociales representa una amenaza a la democracia. Todos debemos abonar a que este fenómeno no dañe nuestra convivencia democrática. Eso lo dijo hace 2 días, con respecto, después de todo lo que se vino, ¿no? Lo que está pasando, ¿no? Que bueno, es el papel del presidente, es buscar la división, ¿no, Surya? Ese es el plan, igual el mismo que Hugo Chávez, el mismo plan que Erdogan, que Putin a nivel internacional, y no, ni hablar de Donald Trump. O sea, la polarización es una herramienta de los gobiernos populistas para utilizar los mismos mecanismos de la democracia en contra de esta. Y eso es lo que no debemos de permitir. No es una cuestión de que si nos gusta o no nos gusta el INE, no es una cuestión si te cae bien o no te cae bien Lorenzo Córdoba, que por cierto, el presidente no puede probar las acusaciones en contra de Córdoba que hizo ayer en la mañana, diciendo que se había hecho de la vista gorda en fraudes electorales. O sea, realmente ni siquiera sabe exactamente cuándo llegó Lorenzo Córdoba al INE. A él apenas le tocó la elección intermedia de 2015 ya como presidente, no como consejero. Entonces, realmente lo que el presidente pretende con esta polarización, él de entrada les habla a sus ciudadanos, pero en general la polarización la utiliza como un rédito político, porque él sabe que de esa forma se fortalecen las personas que están vinculadas o que simpatizan con él, en contra, o sea, fortalece a estas personas en contra de quienes piensan diferente. Por eso es un atentado, la polarización atenta contra la democracia, por la simple y sencilla razón de que es descartar al que piensa distinto y descalificarlo, porque eso es lo que hace el mandatario todas las mañanas. ¿Qué es, digamos, pongamos un ejemplo de a partir de abril, qué es lo que no se podría transmitir de la mañanera? Pues lo que hizo el martes el presidente, hablar en contra del presidente del INE, descalificar al INE como institución. O sea, eso justo que hizo el martes el presidente en su mañanera, eso no podría transmitirse a partir de abril. ¿Por qué? Porque eso forma parte de una propaganda oficial. ¿Por qué? Porque es la opinión de un político y no del mandatario y jefe de Estado, que como jefe de Estado el señor debería de defender a las instituciones que conforman el Estado mexicano, pero él no hace eso. Entonces, ese es el ejemplo más claro. ¿Qué es lo que no se puede transmitir? Bueno, ese tipo de opiniones deben de ser editadas y no transmitirse a partir de abril. Tampoco es tanto tiempo, son solo 3 meses para las elecciones federales, y en todo ese proceso el presidente tiene la libertad de informar, que informe todo lo que quiera, pero que no esté opinando ni denostando a las instituciones y a los titulares de los organismos constitucionalmente autónomos. Pues es lo que vamos a estar viendo en estos días. Obviamente, pues va a seguir siendo un tema, ¿no, Héctor? Esto que estamos viviendo ahora primero se le fue al INAI, después de que, al INAI, con respecto a esa publicación, ¿no? A darse a conocer esa transparencia de esos comunicadores que cobraban en presidencia. Y bueno, ahora con el INE, pues bueno, es la lucha del presidente, ¿no? Ir contra estas instituciones, ¿no, Héctor? Bueno, yo creo que hay que regalarles una constitución. Cuando ellos tomaron protesta, juraron cuidar y cumplir la constitución. Entonces, hay que recordarles que el 143 constitucional obliga a los funcionarios públicos, empezando por el presidente, a respetar la imparcialidad que debe regir en un funcionario público, y más en materia política. Y luego, como sabiamente nos lo explicó Surya, el 41 de la Constitución, apartado C, establece también esta obligación de que no haya este tipo de transmisiones, insisto, no informativas. Las informativas sí están permitidas en este periodo electoral. Y el mejor ejemplo que el presidente las utiliza para influir políticamente
es cuando lo nombran, cuando decide atacar la coalición y le dedica 3 o 4 mañaneras y le dedica el tema de atacar a la coalición de los partidos del Sí por México, y en cambio cuando le plantean, le dicen, oiga, pero pues también Morena se alió con el Verde. No, yo no voy a opinar de eso yo no voy a opinar porque estaría violando la Constitución. Oiga, y las horas que le dedicó a criticar a la otra alianza, que esa es la equidad que debe respetar de acuerdo al 143 constitucional. Ese sería mi comentario. Gracias, Héctor. Sin embargo, bueno, pues es ese tema que vamos a estar escuchando en estos días. Bueno, no hay nada que hacer con respecto a esto. El presidente tendrá que acatar lo que el INE diga. Así de sencillo, ¿no? Pero hay un tema que me gustaría que tocáramos y bueno, este tema lo trae Surya muy a la mano y muy bien estudiado. Es el tema de los amparos ahora por las vacunas del COVID. ¿Cómo está esto, Surya? Y pues voy a decir una frase muy de abogados, todavía hay jueces en Berlín. Es lo bueno, todavía tenemos un poder judicial de la Federación que respalda a los ciudadanos y defiende sus derechos. Así es, el juez octavo de distrito en materia administrativa del primer circuito, que es la Ciudad de México, ya concedió 2 suspensiones de plano en igual número de amparos. Esto de suspensión de plano significa que equivalen a ser suspensiones definitivas a fin de que el gobierno federal les aplique a 2 ciudadanos la vacuna en contra del COVID-19, porque los demandantes consideran que se está violando su derecho humano a la salud por carecer de la aplicación del biológico. ¿Qué significa que se hayan otorgado estas 2 suspensiones? Bueno, tiene varios efectos. Primero, que se les debe de dar prioridad a estas 2 personas que demandaron y que así ya lo ordena el juzgado octavo de distrito en materia administrativa, pero también muy interesante es de que en el auto de suspensión se le está ordenando a la Secretaría de Salud considerar en el Plan Nacional de Vacunación que todos los lineamientos que ha expresado la Organización Panamericana de la Salud. De hecho, la OPS desde el 10 de julio de 2020 elaboró un documento denominado Orientaciones para la Planificación de la Introducción de la Vacuna contra el COVID-19. Y también a nivel internacional hay un grupo de expertos de asesoramiento estratégico sobre la inmunización. Bueno, pues el juzgado le dice a la Secretaría de Salud, tienes que considerar estas opiniones técnicas de organismos internacionales especializados para que armes tu plan nacional de vacunación y digas de manera específica cuándo va a tocarles la vacuna a los diferentes grupos de edad, a las diferentes personas que se dedican a actividades que son esenciales, no solo a las personas los médicos que están trabajando y enfrentando el COVID. Entonces tiene efectos muy interesantes y la verdad es de que pues a partir de estas 2 suspensiones que ya fueron otorgadas, de hecho hay otro amparo que todavía está en otro juzgado, apenas va a ser admitido, que bueno, pues le abre la puerta a que sea el Poder Judicial como un contrapeso al Poder Ejecutivo para que se haga una estrategia mucho más eficaz para la vacunación en contra del COVID-19, porque hasta lo que ahora hemos visto es muchísima opacidad e información muy vaga de parte del gobierno federal. Entonces, bueno, pues es una buena noticia que los juzgados estén haciendo cargo de eso, como ya en 2020 se hicieron cargo también con varios amparos de personas que pedían que se les protegiera de manera adecuada, y así lo hizo en las sentencias de varios juzgados. El año pasado se protegieron sobre todo a trabajadores de la salud que no tenían la protección adecuada para enfrentar el COVID. Estas personas son trabajadores, no son trabajadores del sector salud, ¿verdad? Ni tienen algún tipo de problema que obligue a que les pongan la vacuna lo más pronto posible. No, es que ese es el fondo del amparo. Fíjate bien, el gobierno seleccionó nada más diciendo los del sector salud y luego vámonos por edades. El fondo del amparo dice, a ver, yo tengo ¿cómo le llaman? ¿Comorbilidades? Comorbilidades, y entonces a partir de eso
a mí me debes dar un tratamiento especial no por edad, sino por un grupo de enfermedades que yo tengo como diabetes, etcétera, donde mi riesgo a morir cuando adquiere el COVID es superior no por edad, sino porque ya padezco estas enfermedades. A eso me refería. No lo contempla, y eso no lo contempla la Política Nacional de Vacunación. Entonces, el amparo va en ese sentido, en decir, oye, gobierno, primero a estas personas tienen razón, tienen derecho a la salud, y entonces ponles la vacuna. Pero segundo, corrige tu plan de Política Nacional de Vacunación que publicaste el 8 de diciembre para efectos de incluir estas situaciones de salud nuevas y las tengas que considerar. Y tercero, tu plan del 8 de diciembre nada más contempla un tipo de vacuna. Y tú mismo, gobierno federal, estás presumiendo que ya tienes contratos con otras diferentes laboratorios. Incluso acabas de decir que te van a llegar 24 millones de dosis de la rusa, que yo no sé por qué fueron a comprar la Argentina. Yo hubiera ido a Moscú. Pero bueno, fueron a Argentina a comprarla y andaba paseándose sin cubrebocas el López II-Gatell. Y entonces ya modifica tu plan para que puedas darle, pero considera también estas circunstancias de salud a estas personas. ¿Esto qué va a provocar? Pues que muchos nos amparemos, porque siguiendo este criterio, por ejemplo, en mi caso personal, yo lo reconozco, yo soy diabético, pues qué padre que nos esté considerando un juez que tiene pantalones para enfrentársele al gobierno federal y decir, otorga la suspensión para efectos de que esta persona se vacune. Pero lo curioso no es eso, lo curioso es la reacción del presidente. El presidente, cuando lo cuestionan en la mañanera, ni sabía. Para empezar. Y entonces dice, no, pero eso es improcedente, no vamos a dejar de cumplir con la ley. No creo que con un amparo se detenga todo el Plan Nacional de Vacunación. Nadie le dijo que lo detuviera. Ni el juzgado se está metiendo, o sea, sería un error de un juzgado tratarse de meter en un tema de salud. Lo único que le están diciendo, oye, rectifica tu plan de vacunación y no lo dejes en función de las edades, porque luego viene un tercer aspecto político. El Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio de la Educación está exigiendo que los vacunen ellos para regresar a clases. Entonces eso rompería también este programa nacional de Política Nacional de Vacunación. Entonces, fíjate, oye, yo soy viejito, ya tengo determinada edad para que me vacunen en el mes de marzo. Sí, pero el sindicato de maestros estableció que primero los tienen que inyectar a ellos. Pues oye, por eso la Organización Mundial de Salud y la Panamericana, que tomó en cuenta el juez para dictar esta resolución, dice, a ver, rectifiquen el plan mexicano, dejen de improvisar, en pocas palabras. Eso es lo que nos está diciendo, y sean más técnicos de acuerdo a los lineamientos internacionales para la puesta de la vacuna. Interesante lo que comentan ambos con respecto a esto. Entonces, esta suspensión en pleno significa que cualquier persona en estas condiciones pueda recurrir al amparo y obviamente será garantizado que se lo van a otorgar, ¿verdad, Zulia? Bueno, no tan así, hay que elaborar una buena demanda de amparo, Claro. Los agravios que se esgriman en esta, hay que elaborarlos de manera adecuada, sobre todo hay que hacerle notar al juez siempre exactamente cuál es el acto reclamado de la autoridad, que significa lo que está haciendo o dejando de hacer la Secretaría de Salud que nos afecta directamente en nuestra esfera jurídica. Entonces, al menos estas dos personas que ya obtuvieron su suspensión de plano de parte del Juzgado Octavo de Distrito en materia administrativa del primer circuito, pues están abriendo camino, muy bien lo que está haciendo el juzgador, están abriendo camino para que sean otras las personas también que recurran al amparo para obtener la protección de la justicia federal en contra de todas las omisiones que ha cometido el gobierno federal en este tema de la vacunación, porque es muy vaga la información que se ha publicado en forma oficial de cuál es específicamente
el camino que van a seguirse que los caminos distintos que van a seguirse para la inmunización de millones de personas, que es lo que se supone sería una campaña nacional de vacunación. Y Héctor tenía mucha razón, no solo con el asunto de sino de las actividades. Después, yo creo que de entrada el gobierno, como no tiene ningún tipo de referente internacional, al menos eso es lo que se dice en la página oficial, no hay ninguna cita de que se esté tomando en cuenta lineamientos internacionales. El gobierno mexicano se equivocó al decir que primero, obviamente, como en todo el mundo, primero deben de inmunizarse con la vacuna en contra del COVID las personas que están trabajando, médicos, enfermeros, todo el sector salud que está trabajando en contra de la pandemia. Pero número 2, no son las personas mayores, y no es porque yo trate de discriminar, no es mi intención a las personas adultas mayores, para nada. Claro que ellas también requieren la vacuna, pero en número 2, al unísono al mismo tiempo con las personas mayores, se debe de vacunar a las personas que están realizando las actividades esenciales, esos que nos han permitido a muchos quedarnos en nuestra casa, los que están laborando en los supermercados, los empleados de las farmacias, el que trae el agua purificada, el que está recogiendo la basura, todos esos trabajadores han permitido que funcionemos muchos millones de mexicanos que pudimos guardarnos para proteger nuestra salud y proteger también a la comunidad. Bueno, pues esas personas también deben de ser consideradas y tomadas en cuenta. Y en este caso, el realizar un tipo específico de actividad hace que uno de los promoventes del amparo es un abogado al que se le otorgó la suspensión de plano, porque bueno, también forma parte la defensa de los ciudadanos, sobre todo, por ejemplo, quienes se dedican al derecho penal, pues corren riesgos de ser contagiados por su misma actividad. Entonces, eso es lo que debe de tomar en cuenta la Secretaría de Salud, y para eso es esta suspensión, para el efecto de que se modifique la política nacional de vacunación y se consideren lineamientos internacionales que tengan un poquito más de lógica y de detalle. Oye, Héctor, pero esto traería como consecuencia, pues, modificar la parte, digamos, ese sentido electoral que le quieren dar con la aplicación de la vacuna, ¿no? Y traería, pues, no le saldrían las cosas como el presidente quisiera, ¿no? Por supuesto, pero lo van a tener que hacer. Al final de cuentas, hay lineamientos internacionales de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud de cómo se debe aplicar la vacuna, y no nada más debe considerarse los parámetros de edad como indebidamente se han manejado en México. Insisto, todas esas personas que tienen enfermedades crónicas y los que prestan este tipo de servicios deben ser vacunados inmediatamente. Todos vamos a vacunarnos. Si de veras el presidente compró, como dice, tantas vacunas como presumen, pues ya que nos las pongan y ya. El problema es que con el número de vacunas que están poniendo vamos a llegar al año 2040 todavía sin vacunar a todos los mexicanos. O sea, tú ponte a ver la eficiencia que critican en Estados Unidos por ineficientes, y ya han puesto un montón de millones de vacunas. Lo mismo en Brasil. Y aquí estamos diciendo, no, hombre, es que ya llegaron 40 y tantos mil, bueno, o ya llegaron un número considerable, pero que apenas son para tapar un hoyo de una muela. No sirven para cubrir todo el universo de gentes, ni siquiera del sector salud. Entonces nos va a llegar marzo, nos va a llegar junio, y todavía no está la población vacunada. Y por el otro lado, el índice de contagios se está disparando, se está increíble. Ya el día de hoy tenemos casi 136,000 gentes. Vamos a cerrar enero con más de 150,000 defunciones, y el gobierno no hace nada por corregir esa situación. O sea, están tan confiados en la vacuna que desde el punto de vista político les va a favorecer, que ya se les olvida que tenemos que implementar medidas más drásticas, como ya las están tomando en la Ciudad de México, lamentablemente las tuvieron que tomar, que Jalisco las va a tener que volver a tomar porque también está incontrolable el número de contagios. Y lamentablemente parece ser que esta segunda cepa del virus o que sea, está mucho más agresiva, está causando muchas más muertes. Antes hablábamos de gente lejana que se moría, leíamos las cifras, el círculo ya se cerró. Ahora se mueren ya gente muy cercana, gente conocida. Decía el filósofo de Güemes,
se está muriendo gente que antes no se moría. Pues sí, se mueren los que ya tenemos cerca, parientes, amigos, etcétera, que lo estamos viendo más en corto. Y esto se da por dos situaciones, por la temperatura del medio ambiente, las enfermedades crónicas respiratorias, y segundo, que la gente no entendió y salió a las posadas y celebró las Navidades en grupos, etcétera, se fueron de vacaciones. Ahorita el país está pagando las consecuencias de esa irresponsabilidad. Y sí, a eso, bueno, si a eso le añadimos que también el gobierno quiere controlar todo el procedimiento de vacunación y que no permite que los particulares lo hagan, pues también va a ser un grave problema que se va probablemente a agudizar. Pues bueno, es con lo que hoy les dejamos a usted. Usted tiene la mejor opinión, el mejor comentario es el suyo, así es de que hágalo partícipe aquí en las redes de Cabecera. Yo le invito a que nos siga el próximo viernes. Estaremos también aquí con mucho gusto dando pues más información y opinando sobre los acontecimientos que se den en el resto de la semana. Gracias, Surya, gracias, Héctor, y gracias a usted. Que tengan un excelente resto de semana. Hasta el viernes.